Cordial saludo, educando de ciencia de la salud. Hoy en su canal Legiones Salud vamos a hablar de terapia antibiótica, pero en este caso enfatizado hacia los hongos. Vamos a conocer los antifúngicos más importantes desde el punto de vista de la terapia clínica. Sin embargo, si quisiéramos ser justos, cada antifúngico merecería su propio video. Sin embargo, acá vamos a ensamblar principalmente lo que tiene que ver con los mecanismos de acción, sobre quiénes van a actuar principalmente y alguna que otra cosa para no olvidar de estos antifúngicos. Vamos a estar aquí viendo a los azoles, viendo a las equinocandinas, a la anfotericina B, la vieja confiable, la preferida de mis educandos. Y entonces vamos a ver qué es lo que pasa con cada uno e incluso cuáles combinaciones podemos hacer y estratégicamente podrían conducirnos a un mejor desempeño antifúngico. Sin más, empecemos. Empezamos educándose. Entonces, tenemos acá una célula. Ustedes dirán, profe, pero esa célula se ve como eucariota. Claro, porque recuerden, educandos, que ya cuando hablamos de hongos, ya salimos de las bacterias, no. Ya no es una célula procariota, sino eucariota. Ya tenemos un núcleo definido, tenemos unas mitocondrias, tenemos más organelos. Entonces, solamente están los que nos interesan en este momento. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la pared celular y no olvidar, educandos, que una cosa es la pared celular y otra cosa es la membrana celular. ¿Listo? La pared celular del hongo va a tener unos azúcares muy importantes como el 1,3-beta-glucano, que es una diana de las equinocandinas, ya vamos para allá. Y otra cosa es la membrana celular. Y en la membrana celular hay un componente muy importante que es el ergosterol, que en un momento vamos a observar un gráfico donde vamos a observar en qué punto es que actúa la anfotericina B, específicamente las alinaminas y también los azoles. Entonces, ¿qué nos interesa? Vamos a empezar con la membrana celular y vamos a empezar con esta parte de la lesión directa de la membrana. Ustedes, pero ¿cómo así lesión directa de la membrana? Estamos hablando de que estamos bloqueando específicamente a uno de los componentes más importantes de las membranas de los hongos, que es el ergosterol. Entonces ahí vamos a tener esto en cuenta también, educandos, y en este caso aparecen los polienos, es decir, su mecanismo de acción es bloquear directamente al ergosterol y por lo tanto afectar la membrana celular del hongo, y eso causa como tal una desregulación osmótica. ¿Quiénes están ahí, profe? El preferido de ustedes, la anfotericina B. Entonces, entre los polienos, aquí vamos a rayar y vamos a borrar una y otra vez con los otros para que no nos ponga aquí muy diabólico el tablero. Entonces, tenemos la anfotericina B. La anfotericina B tiene sus particularidades, es decir, partamos de que la que más se usa en clínica es una vertiente de la anfotericina B, que es la desoxicolato. Ustedes, bueno, ¿y eso qué pasa? Resulta que la anfotericina B, educandos, es un macrólido poliénico y es el fármaco de elección cuando estamos hablando de micosis graves potencialmente mortales, ¿sí? Es ahí donde se les decía en las clases, por ejemplo, de que la vieja confiable, cuando no sabemos qué hacer, anfotericina B. Entonces, en este caso es el tratamiento de elección frente a estas micosis graves. ¿Por qué no contra todas, profe? Porque la anfotericina B es bien tóxica. Entonces, al ser tóxica, entonces tenemos que administrarla verdaderamente cuando la necesitemos. No es que un hongo hay en una uña, anfotericina B. No, sí, tenemos que ver efectivamente, tenemos que colocar en una balanza el factor de toxicidad. Y la anfotericina B tiene sobre todo toxicidad a nivel del riñón. Dado esto, ahora hay unas formulaciones específicas de anfotericina B que son lipídicas. Al ser lipídicas, esta formulación es con el único objetivo prácticamente de evadir la nefrotoxicidad. Es decir, que un paciente, por ejemplo, con una insuficiencia renal, y cuando algo está mal se puede poner peor, y que le dé una micosis, por ejemplo por paracoccidioides, y se le salga de control, pues no le vamos a dar una anfotericina B desoxicolato, ¿cierto? No va a ser
no va a ser en este caso el fármaco de elección, sino sería una formulación lipídica de anfotericina B. Ustedes, súper, entonces, ¿por qué no darle siempre la parte lipídica de la anfotericina B, esa formulación? Porque es muy costosa. Entonces, unas por otras, ¿no? Es decir, la desoxicolato es la que más se usa porque la formulación lipídica tiene un costo elevado. Ahora, ¿qué más va a ser importante acá? Es un fármaco que tiene baja solubilidad en agua y no se absorbe, eso es muy importante, no se absorbe ni por vía oral ni tampoco por vía intramuscular. Se debe administrar de forma intravenosa. Además, se inactiva ante el calor, ante la luz, ante pHs extremos. Entonces es un fármaco que lo vamos a observar en esos recipientes oscuros porque la luz automáticamente no lo inactiva. ¿Y contra quién me va a servir? Ustedes, profesor, lo más importante, ¿no? Es decir, la anfotericina B nos va a funcionar muy bien frente a las famosas ES. Estamos hablando de estos hongos endémicos sistémicos, y en este punto voy a enfatizar en 4, ¿cierto? En Paracoccidioides brasiliensis, en Coccidioides imitis, por ejemplo, en Histoplasma capsulatum y en Blastomyces dermatitidis. Entonces va a ser muy importante frente a ellos, pero también tiene acción frente a Cándida, frente a Cryptococcus, frente a Aspergillus, frente a Mucormicetes. No nos referimos tanto con el Mucormicetes porque lo vimos en la clase, pero entonces va a ser efectivo frente a ello. Listo, entonces acá tenemos el primero, que es como tal la anfotericina B. Ahora, ¿qué otro efecto secundario puede presentar? Además de la nefrotoxicidad, que es el más importante, también podemos tener un paciente con un efecto secundario asociado con hipotensión o incluso con broncoespasmos. Vamos bien hasta acá. Ahora, vamos a irnos sin que nos vayamos de la membrana y vamos a entrar entonces aquí, no una lesión directa, sino en el mecanismo de síntesis del ergosterol. Y entonces vamos a cruzar la frontera con los azoles. Seguimos entonces con los azoles. ¿Listo? Sin embargo, una última cosa de los polienos. Tenemos a la anfotericina B, que es la de resaltar, pero también tenemos un polieno de aplicación tópica, que es la nistatina. Ahora, vamos a tener ahora sí a los azoles. Y los azoles van a afectar, es la síntesis del ergosterol, entonces ya es un mecanismo diferente. ¿Va sobre la EMA diana? Sí, queremos evitar que se haga el ergosterol, pero una cosa es que yo inhiba una enzima, ¿cierto? ¿Cuál enzima? La lanosterol. La inhibición de la enzima es de la enzima lanosterol 14 alfa desmetilasa. Entonces esa es la enzima que en este caso va a ser bloqueada, mientras que el polieno afecta el ergosterol que ya está formado. Es diferente. Entonces, azoles tenemos un montón, y no vamos a entrar azol por azol, solamente en algunos más específicos, pero que me interesa que tengan en cuenta. Los azoles pueden ser de dos tipos. Podemos tener los imidazoles, que es cuando tenemos entonces dos compuestos nitrogenados unidos a ese anillo azólico, y podemos tener los triazoles, que serán tres compuestos nitrogenados unidos a ese anillo azólico. ¿Cuál es el que más nos interesa? Nos interesa muchísimo entre los imidazoles. El más destacado ahí vamos a tener al ketoconazol. Sí, vamos a tener entonces entre estos imidazoles, cambiamos el color, entre esos imidazoles vamos a tener al ketoconazol, y ese que tiene importancia, que es el único, ojo con esto, es el único imidazol que tiene como tal actividad sistémica, es decir, va a ser muy pero muy importante. ¿Contra quiénes? Contra endémico sistémico. Volvemos, Paracoccidioides, volvemos, coccidioides, Blastomyces, Histoplasma. Pero también me va a funcionar, por ejemplo, frente a Malassezia. Perfectamente también nos puede funcionar frente a Cándida, frente a Cryptococcus, también nos va a funcionar. Es un fármaco que es lipofílico, esa parte también la vamos a tener en cuenta, pero tiene efectos secundarios, casi como todos los que vamos a ver, solamente que en este caso el efecto secundario no es como la anfotericina B, que se centra en el riñón, sino que en este caso es un efecto más
hacia la hepatotoxicidad, también hay un efecto de gastrotoxicidad. El paciente puede presentar vómitos, exantemas, tenemos efectos secundarios. Es ahí donde la dosis tiene que ser la que se requiera, no la que se necesite, ni más, pero tampoco menos, porque si no también vamos a estar ahí como motivando un poco de resistencia. Entonces ese es el primero que nos interesa que tener en cuenta, que es el ketoconazol. Ahora, entre los triazoles, ¿cuáles nos interesan en este punto? Principalmente en el nivel en que estamos hablando. Pronto tendremos casi que videos de cada uno, pero por estos momentos me interesa que lo veamos de esta manera para que tengamos una idea. Tenemos el fluconazol. El fluconazol sí que lo hemos escuchado, ¿no? Más que el ketoconazol. Entonces, el fluconazol tiene sus ventajas. Tiene una excelente biodisponibilidad, tiene una baja toxicidad. Y también me sirve frente a los endémicos sistémicos. Pero ojo con esta excepción. Esto es casi que pregunta cantada del parcial. El fluconazol funciona contra todos los endémicos sistémicos, menos contra uno. ¿Menos contra quién? Menos contra Blastomyces dermatitidis. No se ha podido evidenciar una acción verdaderamente grande, elevada, significativa sobre Blastomyces dermatitidis. Es decir, que si está Blastomyces, qué pena, mejor un ketoconazol o mejor por allá un anfotericinazo, siempre y cuando se me esté saliendo de control. ¿Listo? Bueno, eso de anfotericinazo no es nada técnico, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí al fluconazol. ¿Qué más nos interesa del fluconazol? Va a ser hidrosoluble y su actividad, como les dije, está sobre los endémicos sistémicos, pero también puede estar frente a los oportunistas como Cándida, como Cryptococcus, también incluso frente a hongos asociados con micosis superficiales como un tricosporum. También me funciona el fluconazol. Vamos bien hasta ahí. ¿Dónde está el inconveniente? Que es un fármaco que se usa bastante, pero recientemente se han logrado detectar cepas de Candida auris resistentes al fluconazol. Recuerden que Candida auris es un honguito que viene tomando bastante atención, porque donde salga de control, tenemos una epidemia, una pandemia por esa Candida auris. Ahora, vamos a tener otro triazol de tener en cuenta. Recuerden que todos estos tienen el mismo mecanismo de acción, ¿no? Que va sobre la 14-alfa desmetilasa y de paso bloqueamos la síntesis de ese ergosterol. Entonces, ¿qué nos interesa del itraconazol? El itraconazol, a diferencia del fluconazol, el itraconazol es lipófilo, es decir, no va a ser hidrosoluble. Y vamos a tener también un amplio espectro de acción, incluso este tiene más. Entonces, el itraconazol me sirve contra todos los endémicos sistémicos, sí, me funciona. También va a ser muy importante contra los dermatofitos. Eso no lo habíamos tocado. Profe, ¿cuáles son los dermatofitos? Recuerden, no lo van a olvidar, Microsporum, ¿cierto? Tricofitón, epidermofitón, el itraconazol me funciona. Además, ¿contra quién me sirve? Contra Sporotris schenckii, y ese es el de no olvidar en este momento. ¿Por qué razón? Porque el itraconazol es el fármaco de elección, educandos, cuando el paciente presenta una esporotricosis linfocutánea. Se puede hacer eso más interesante. Entonces, esporotricosis linfocutánea, ustedes recuerdan a esas margaritas en el microscopio, ¿cierto? Y recuerdan entonces esa lesión nodular, y que la linfocutánea es la que más nos interesa, es la que más vamos a ver. Ahí el itraconazol va a ser súper importante. Hoy no estamos entrando a las dosis y eso no nos interesa en este momento, sino que veamos esta asociatividad de términos de diferentes mecanismos de acción para que nos hagamos una idea de ese mundo de antifúngicos. Ahora, ¿qué más me interesa en este caso? Vamos a tener también efectos secundarios, claro que sí, sobre el hígado, frente al sistema gastrointestinal también. El paciente puede presentar un incremento de transaminasas, me está diciendo que hay daño hepático, ¿cierto? E incluso un paciente con hipopotasemia. Ahora, ¿cuál
¿cuál otro triazol nos puede interesar? Hay otro que se llama voriconazol. Recuerden, son muchísimos, pero estoy haciendo énfasis en los que me parece que se van a utilizar más. Entonces, ¿qué me interesa? Voriconazol sigue teniendo amplio espectro. Profe, ¿qué es amplio espectro? Endémico, sistémico, los 4 géneros que ya hemos hablado, Cándida, Cryptococcus, y ese voriconazol también es importante en la aspergilosis, por eso lo ponemos aquí, porque es el fármaco de elección, es uno de los fármacos vitales ahí de tener en cuenta cuando el paciente presenta una aspergilosis invasiva. Recuerden que esa aspergilo es el amo de las micotoxinas, ¿no? Entonces ahí es donde es importante esto. Recuerden que están por ahí flotando las aflatoxinas, las ocratoxinas, entre otros. Entonces ahí donde el voriconazol va a tener importancia. Ahora, este voriconazol es bien particular porque tiene un efecto secundario que son alteraciones visuales transitorias, como que te veo y no te veo, pero también pacientes que tienen alucinaciones, que dicen, doctor, estoy un poco como re loco, como que tal. Sí, entonces, claro, es que le estamos colocando voriconazol. Entonces vamos a tener unos pacientes con alucinaciones, con confusión, que es un efecto secundario. A veces por esa razón no se usa tanto porque pues no es tan cómodo para el paciente. Entonces esos 3 me interesan de los triazoles. Hay más, claro que sí, como el posaconazol por ejemplo, pero no vamos a meternos tanto ahí. Vamos bien hasta acá. Ahora, ya entrados en gastos con la síntesis del ergosterol, pues ahora vamos a volar hacia las alilaminas. Seguimos educando. Si llegamos a las alilaminas, ¿ustedes saben quiénes son? Las alilaminas, estamos hablando específicamente, en este caso la de interés va a ser la terbinafina, que se usa clínicamente bastante, y por ahí tenemos un equivalente tópico que es la naftifina, pero no vamos a entrar tanto en ella. Nos interesa más en este caso la terbinafina. Hay que tener en cuenta en la terbinafina. Primero, también estamos inhibiendo, bloqueando la síntesis de ergosterol, pero en este caso no es la misma enzima de los azoles, es otra enzima, es una afectación sobre una enzima que se llama escualeno epoxidasa. Vamos a dar un mapita pequeño para que esto quede más claro, pero por lo pronto vamos acá bien. Entonces vamos a tener una inhibición de esa escualeno epoxidasa y por lo tanto disminuimos la síntesis del ergosterol. ¿Cuál enzima está antes? Esta está antes que la desmetilasa sobre la que actúan los azoles. Entonces, cosas para tener en cuenta las de la terbinafina. La terbinafina también es un antifúngico lipófilo, ¿sí? Vamos bien hasta ahí. Y esta terbinafina tiene espectros interesantes. En este caso, el fuerte de la terbinafina no es endémicos sistémicos. El fuerte de la terbinafina va sobre todo por el lado de los dermatofitos. Otra vez aparece frente a epidermofitón, tricofitón, microsporum. También además esta terbinafina va a ser muy importante frente a pacientes que presenten cromoblastomicosis, y ese no lo habíamos nombrado. Cromoblastomicosis, profe, ¿quiénes son esos? Fonsecaea pedrosoy, por ejemplo, muy común en nuestro país, en Colombia, y también, por ejemplo, Cladosporium, ¿cierto? Cladosporium también puede estar ahí ocasionándonos inconvenientes, fialófora, entonces va a ser importante en ese caso. Además de que también me sirve para micosis subcutáneas, ¿cierto? Entonces ahí entra como tal en este caso Exporotris Schenck, que también me va a servir, pero es más interesante el que vimos hace un momento, ¿no? El itraconazol. Entonces, vamos bien hasta acá. Esa terbinafina entonces no presenta tantos efectos tóxicos. En este caso, con la toxicidad estamos a salvo. Y es pero muy importante, por ejemplo, cuando una persona tiene una infección a cándida resistente al fluconazol. La terbinafina es una buena alternativa. Vamos muy bien hasta acá. Vamos a saltar ahora, a ver, ¿hacia dónde nos vamos? Vamos a irnos hacia la pared celular. Vamos entonces a hablar un poco ahora de las equinocandinas.
Continuamos educando y entonces ahora venimos aquí hacia la pared celular del hongo, ¿cierto? Y principalmente vamos a tener a los inhibidores de la síntesis de los glucanos. En este caso específicamente el 1,3-beta-glucano, que va a ser muy pero muy importante para la formación y la estructura de la pared celular del hongo. Y acá es importante tener en cuenta cuáles son estos hongos que tienen más 1,3-beta-glucano, porque son aquellos que serán entonces el sitio de acción perfecto de la equinocandina, ¿cierto? La equinocandina lo que hace es que inhibe a una enzima, es específicamente la 1,3-beta-glucano sintasa. Copiémosla aquí. 1,3-beta-glucano sintasa es la enzima que bloquea en este caso la equinocandina. Y por lo tanto vamos a tener un hongo con inconvenientes para formar la pared celular, pues no va a tener el 1,3-beta-glucano. Si vamos bien hasta ahí. ¿Para qué más sirve esto? Es decir, este es un glucano que a los hongos les da dos utilidades principalmente. La primera, mantenimiento de la integridad osmótica, y si rompemos esa integridad osmótica, pues vamos ganadores con el tratamiento, ¿no? Y la segunda, ese azúcar, ese glucano también es muy pero muy importante educandos para todo lo que tiene que ver con la división celular y la proliferación celular. Entonces ahí vamos a tener la importancia de la equinocandina, ¿cierto? Y desde la perspectiva de que alteremos esa pared celular. Ahora, profe, pero equinocandina es una familia amplia. ¿Quiénes están ahí? Por ejemplo, la que más nos interesa y la que quizás han escuchado es la caspofungina. Es como el integrante ahí, como estrella, como el higo adelantado. Entonces la caspofungina va a ser importante ¿en qué punto? Va a ser importante sobre todo para todo lo que es candidiasis invasiva y aspergilosis invasiva. Y en este caso es importante lo siguiente: ese fármaco es muy bueno, es muy eficiente, bueno, no me gusta tanto la palabra eficiente, frente a cándida y aspergillus, porque ellos tienen muchísimo 1,3-beta-glucano. ¿Contra quién, por ejemplo, casi no me va a servir? Contra criptococcus, ¿sí? Una criptococcus con equinocandina estamos como que no es por ahí. Entonces, sobre todo las equinocandinas frente a cándida y aspergillus, y en este caso la caspofungina va a ser muy pero muy importante en el tratamiento de la candidiasis y la aspergilosis invasiva. Hay otras dos equinocandinas. Entonces, por ejemplo, está la anidulafungina, ¿cierto? Y tenemos también a la micafungina. Y estas dos equinocandinas son menos conocidas, pero tienen su importancia porque son el fármaco de elección, por ejemplo, cuando un paciente presenta una candidiasis esofágica. Entonces la anidulafungina y la micafungina van a ser importantes ahí. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero la pared celular tiene más componentes, solo la equinocandina no. Por ejemplo, también hay unos fármacos que tienen la capacidad de bloquear a la quitina, que es muy importante para el hongo. Y ahí, por ejemplo, aparecen las nicomicinas. Sin embargo, no vamos a entrar en este momento en ellas. Pero también está la posibilidad de bloquear la quitina y las nicomicinas pueden aparecer ahí. Vamos muy bien hasta este momento. Ahora, ¿quién más? Vamos a caer aquí a síntesis de proteínas, aunque vamos a ser muy sucintos. Y continuamos hacia el núcleo. Volamos entonces hacia nuestro retículo endoplásmico rugoso. Síntesis de proteínas, claro que sí. Recuerden que esos puntitos van a ser los ribosomas, aunque también podemos tener a los ribosomas sueltos en el citosol, ¿cierto? En este caso, ¿qué nos interesa? Que aparecen unos fármacos que van a estar inhibiendo síntesis proteica. Y entonces ahí en esa inhibición de la síntesis proteica van a aparecer unos fármacos que son las sordarinas. Sordarinas y azasordarinas. Y las sordarinas tienen como tal un mecanismo de acción que va asociado al bloqueo del factor de elongación 2, ese famoso ACE2,
pronto haremos más videos de biología molecular, estaremos con él más en detalle, pero vamos a tener un bloqueo sobre ese factor de elongación 2 y por lo tanto vamos a bloquear la síntesis proteica del hongo. Soldarinas, ¿sobre quién principalmente? Soldarinas que van a ser eficientes frente a Cándida, van a ser eficientes frente a Cryptococcus y también van a ser eficientes, por ejemplo, contra Pneumocystis jirovesi. Pneumocystis jirovesi, que recordemos que es un hongo muy asociado, muy relacionado con estados de inmunosupresión severos en el paciente, ¿no? Un paciente con un SIDA descontrolado, muy posiblemente Pneumocystis va a estar ahí. Vamos bien hasta ahí. Síntesis proteica, no vamos a extender tanto con las soldarinas, porque viene el núcleo y viene la flucitosina, viene la gluciofulvina en este video diferente hablando de los antifúngicos. Entramos entonces, educandos, al núcleo y nos encontramos entonces con los más importantes, que son estos que tienen que ver con la inhibición de la síntesis de los ácidos nucleicos. Y aquí aparece un fármaco para no olvidar, que son es la flucitosina. La flucitosina es el único antifúngico que se comercializa y que es un antimetabolito. Es el único antimetabolito comercializado. Ustedes, bueno, pero ¿qué es un antimetabolito? Estamos hablando de un compuesto que es muy similar a la sustancia química natural que tenemos en el cuerpo. Entonces le va a quitar el sitio de unión y eso hace como tal que se bloqueen esos mecanismos donde actúa esa molécula. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la flucitosina? Uno se queda viendo el término, ¿cierto? Flucitosina. Es como si hubiéramos hecho una unión entre una base nitrogenada. Ah, eso tiene sentido, ¿cierto? La citosina, nuestra pirimidina, y flu de flúor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un análogo fluorado de la citosina. Vamos bien hasta ahí. Recordemos que es un compuesto soluble en agua, ¿sí? Por si acaso. Y en este caso, ¿qué va a ser importante tener en cuenta? La flucitosina se va a desaminar. ¿Y ustedes sí? ¿Qué pasa con eso? Recuerden que si yo desamino en este punto, retiramos el amino, lógicamente, y va a llegar un grupo cero en ese lugar donde estaba el amino. Entonces, cuando yo desamino a una citosina y le quito su amino, ¿cierto? En esa posición colocamos un ceto. Y cuando ya vieron esto en su bioquímica metabólica, ustedes recuerdan que si yo desamino a la citosina y ahí pongo un ceto, se forma un uracilo. Entonces cuando desaminamos a la flucitosina, se forma un compuesto que se llama el 5-fluorouracilo. Y ese 5-fluorouracilo, entonces, ¿qué es lo que me interesa? Que luego se va a seguir metabolizando y se va a convertir en un compuesto que es el 5-fluorouridílico. Ya nos comenzamos a poner diabólicos con los nombres, no basta con los nombres de los hongos, ahora también los compuestos. Y tenemos el 5-fluorouridílico. Y entonces, ¿qué va a ser importante acá? Que ese 5-fluorouridílico va a competir con el uracilo por los sitios de unión. Y ahí sí que tenemos un problema, porque si yo le estoy quitando los sitios de unión al uracilo, estoy interfiriendo en la síntesis del ARN. Y si se interfiere en la síntesis del ARN, estamos también afectando la síntesis de las proteínas. Y si afecto al ARN, recuerden que por bioquímica metabólica, primero se hacen los de ARN y luego los de ADN. Entonces estamos también afectando la síntesis de ADN. Entonces nos mandamos fue con toda. Entonces, la flucitosina me afecta síntesis de ARN, síntesis de ADN y me afecta también síntesis proteica desde esta perspectiva. Ahora, ¿para quién es este fármaco? Principalmente para Cándida, principalmente para Cryptococcus neoformans. También se ha evidenciado acción frente a Rhodotorula, frente a ciertas cepas que nos pueden ocasionar daño de Saccharomyces. Entonces me puede funcionar. No funciona frente a quién, por ejemplo, frente a Aspergillus. No nos va a servir. Ahora, esto
hay que tener en cuenta con la flucitosina. La flucitosina presenta hepatotoxicidad y hay que poderla controlar. Es decir, la hepatotoxicidad se presenta cuando hay una concentración de flucitosina en el plasma sanguíneo por encima de 100 microgramos por mililitro. Desde esa perspectiva es importante cuando se administra la flucitosina que se estén monitoreando esos niveles para evitar llegar a la hepatotoxicidad. Y hay algo interesante, con la flucitosina hay un inconveniente y es que se puede empezar a generar una resistencia secundaria al uso del fármaco. Entonces, desde esta perspectiva, la flucitosina no se tiende a administrar en monoterapia, es decir, necesita de un compañerito ahí que le ayude con la acción. Y en la acción, ¿quién es el compañero más fiel de la flucitosina? Nuestro antibiótico preferido. La anfotericina B y la flucitosina se estiman mucho, ya vamos a ver en un momentito con la sinergia cómo es que ellos van a beneficiarse mutuamente. Vamos bien hasta ahí. Y el último antimicótico que me interesa, que de una vez lo vamos aquí a ver, es la gliciofulvina. Y la gliciofulvina también está asociada con la parte de afectaciones a nivel nuclear. Pero en este caso con la gliciofulvina tenemos lo siguiente. Resulta que la gliciofulvina va a estar afectando la parte de los microtúbulos, tiene una unión a los microtúbulos y por lo tanto me bloquea la mitosis y eso quiere decir que me afecta la proliferación celular. Vamos bien hasta ahí. Es un fármaco que se administra de forma oral y nos sirve frente a los dermatofitos, pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente: la gliciofulvina es el fármaco de segunda elección, ¿sí? No es la primera elección. ¿Por qué razón? Porque frente a los dermatofitos tenemos alternativas más eficaces y de acción más rápida, como quiénes, como por ejemplo el itraconazol y por ejemplo como la terminafina, que ya lo vimos. Entonces está la gliciofulvina, pero no entramos tanto en ella porque ahí va a ser más importante la terminafina y el itraconazol. Ahora vamos a ver rápidamente, ya para terminar, ya no, se va a estar muy largo, vamos a mirar rápidamente la parte de esa síntesis de aldosterol y ver esos bloqueos para que me entiendan algo de lo que tiene que ver con la sinergia y con el antagonismo que se puede dar. Finalmente, educandos, tenemos aquí a muy grandes rasgos la ruta de síntesis del ergosterol, ¿no? Uno de los principales lípidos que vamos a tener en la membrana celular del hongo y que ya nos dimos cuenta que es una diana especial muy importante para tres tipos de antifúngicos. Las salilaminas, recordemos que ahí están las que en este momento, en este caso, están por ejemplo las terminafinas. Los azoles sean imidazoles como el ketoconazol o triazoles como el fluconazol, como el boriconazol, y tenemos los polienos donde está por ejemplo la anfotericina B y la nistatina. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Observen que las salilaminas están bloqueando la escualeno-epoxidasa. Observen que los azoles bloquean a la 14-alfa desmetilasa, mientras que los polienos no bloquean una enzima como tal, sino que se unen al ergosterol y esto empieza pues a ocasionar ese daño a nivel de la membrana del hongo. Vamos bien hasta acá. Entonces, ¿por qué les pongo esto? Porque hay unos sistemas de sinergia y de antagonismo. Sin embargo, esto no se aplica tanto, es decir, aún muchos de estos sistemas están pues en etapa pues de evaluación, algunos ya se va viendo si cómo pasan esas cosas. Sin embargo, aún falta muchísima investigación desde este punto de la sinergia y del antagonismo. Entonces, en la sinergia estamos hablando como tal de que vamos a tener un mejor efecto en esa unión de esos fármacos que si cada uno funciona por individual. Y en el antagonismo lo que tenemos es que un fármaco va a funcionar y el otro como que impide que el otro funcione, como que juntos como que mejor no. Entonces, ¿qué me interesa? Podemos tener varios tipos de sinergia. La primera, que se tengan dos fármacos que estén actuando en la misma ruta de síntesis, ¿cierto? Que bloqueen pasos de la síntesis diferentes, de la síntesis, más no del compuesto final. Es decir, que si uno mezcla, por ejemplo, una terpinafina con un azol,
pues verdaderamente podría tener un efecto muy positivo porque estamos bloqueando dos enzimas diferentes en la ruta de síntesis. Entonces, ¿podría dar un efecto sinérgico? Sí. Ahora, ¿dónde más podríamos tener un efecto sinérgico? Por ejemplo, si un fármaco me permite que el otro ingrese. Eso suena más interesante. Es ahí donde viene el ejemplo, por ejemplo, de la anfotericina. De la anfotericina B, que afecta al ergosterol. Como afecta al ergosterol, se crea una permeabilidad en la membrana. Y si yo creo la permeabilidad, es más fácil que ingrese ¿quién? Que ingrese alguien que, por ejemplo, actúe en el núcleo. ¿Cuál, profe? La flucitocina, la que acabamos de ver, el antimetabolito, ¿cierto? El que nos bloquea como tal que el uracilo llegue. Entonces esa unión entre anfotericina B y flucitocina es diabólica, es magistral, o sea, es importante que se tenga en cuenta porque en este caso un fármaco ayuda a que el otro ingrese y sea más eficiente. Otra posibilidad, que sean dos dianas distintas, diferentes, y en este caso también puede funcionar. Por ejemplo, si uno mezcla una caspofungina, ¿cierto? Es decir, una quinocandina que está hacia la pared celular, que es diferente a la membrana, y por otro lado le pongo uno que vaya sobre la membrana, es decir, una caspofungina con una sol, una caspofungina con una anfotericina B. Estamos afectando dos dianas diferentes, más difícil de que el hongo se pueda defender, le ataco pared y le ataco membrana. Eso sería sinergia, es decir, estamos afectando de diferentes maneras. Cuando uno diría, bueno, ahí como que sinergia no veo, ¿sí? Incluso puede existir un efecto antagónico que en clínica todavía no se documenta tal cual. Por ejemplo, si yo pongo una sol a que actúe, por ejemplo un itraconazol, y luego le pongo la anfotericina B, pero no estamos haciendo nada, porque si pongo el azol, estoy acá haciendo un bloqueo en esta enzima y el ergosterol va a disminuir. Y si luego mando a alguien que afecta el ergosterol, pues la anfotericina B no va a tener muchos puntos para unirse. Ustedes dirán, profe, pero entonces es muy similar a lo que se nos decía de la mezcla entre la lilamina y los azoles. No, porque los puntos de síntesis pueden llegar desde diferentes maneras, ¿sí? Entonces es diferente, pero en este caso hay que tener en cuenta eso. Sin embargo, se van a dar cuenta que en clínica muchas veces le van a mezclar un azol y un poliedro, ¿sí? Pero sería más interesante, más increíble, más espectacular la unión que me encanta, anfotericina B y flucitocina. Le abro como tal la membrana, la permeabilizo y tenga entre flucitocina hacer de las suyas y a afectar ese material genético. Entonces esto es a muy grandes rasgos todo lo que tiene que ver con antifúngicos. Ahora sí van a salir con todos ustedes a sinquear ese parcial. Eso fue todo por hoy, Educando de Ciencia de la Salud. No olviden suscribirse, darle like al video, comentar de qué otras temáticas quieren que se hagan videos, porque empezamos a abrir como tal la lista de reproducción de farmacología. Vamos a empezar a subir cosas interesantes de diferentes fármacos, no solamente antimicrobianos. Y entonces hay otra vertiente más del canal, junto con bioquímica, patología infecciosa, fisiología, genética, biología celular. Seguimos ampliando las fronteras de este su canal preferido, Legiones Salud.